¿Qué pasaría si te dijera que el universo no es tan caótico como parece? Desde los patrones que dictan el movimiento de las galaxias hasta las fuerzas invisibles que mantienen el equilibrio cósmico, existen reglas ocultas que controlan cada rincón del cosmos. Sin ellas, el universo tal como lo conocemos simplemente no existiría. Pero, ¿qué tan profundo llega este misterio? Si no descubres estas reglas, podrías quedarte sin entender los fundamentos que sostienen la realidad misma. Prepárate, porque lo que está en juego es nada menos que la comprensión de nuestro lugar en el vasto cosmos. Imagina dos grandes civilizaciones habitando regiones distintas y distantes del universo. Sin embargo, sabemos que sus leyes de la física debían ser las mismas. Entonces, ¿cómo es posible que no pudieran distinguir entre materia y antimateria? ¿Dos partículas? ¿Dos átomos? ¿Dos seres intergalácticos con carga eléctrica opuesta? En nuestra región del universo, la materia abunda y la antimateria es rara, pero en su región del universo, lo inverso debía ser cierto. Mientras nosotros vivimos bajo la luz de una estrella, ellos vivían bajo la luz de antiestrellas. Mientras nuestras naves se construyen con átomos, las suyas se construyen con antiátomos. Sería comprensible pensar que las leyes de la física no se preocupan por la diferencia entre materia y antimateria, pero eso no es del todo cierto. Ahora sabemos que la naturaleza trata a la materia y a la antimateria de manera ligeramente diferente. Aunque estas diferencias son sutiles e inesperadas, están relacionadas con uno de los conceptos más profundos de toda la física: la simetría. Todos conocemos nuestra primera percepción de la simetría, una reflexión en un espejo de izquierda a derecha. Armado con un espejo, un niño puede dibujar una forma simétrica, con lo que está a la izquierda también visible a la derecha, y viceversa. Mirar en un espejo revela que esta reflexión corre profundamente en la naturaleza. Nuestros rostros y cuerpos son simétricos, un ojo derecho con un izquierdo, un brazo izquierdo con un derecho. La naturaleza hace muchos usos de esta simetría, o simetría bilateral. La mayoría de los mamíferos, reptiles, aves y peces, comparten este simple reflejo de simetría. Cuando se rompen las reglas de la simetría natural, como la garra sobredimensionada de un cangrejo violinista, el resultado puede ser bastante impactante. Pero la simetría es más que una simple reflexión. Una estrella de mar utiliza simetría rotacional. Al girarla, su apariencia no cambia. Un milpiés, por su parte, emplea simetría traslacional, construyendo su cuerpo con segmentos idénticos. La simetría permite a la naturaleza ser económica en su diseño. Además, la simetría puede provocar una respuesta emocional profunda. En los conceptos humanos de belleza, la simetría de la apariencia es placentera, aunque la belleza solo sea superficial, y por dentro podemos ser bastante asimétricos. Esta apreciación de la simetría se ha trasladado al arte y al diseño. Los grandes templos de las antiguas civilizaciones egipcia y griega muestran una simetría exquisita, al igual que edificios modernos como el Taj Mahal y el Arco de Triunfo. Muchas grandes obras de arte, como La Última Cena de Da Vinci, también recurren a la simetría. El arte y el diseño no solo emplean la simetría especular simple, sino que también exploran la simetría rotacional, que puede ser poderosa. Desde los discos giratorios de las culturas precolombinas hasta los exquisitos patrones islámicos que adornan muchas mezquitas en todo el mundo, la simetría está en todas partes. Incluso el Pentágono, hogar del Departamento de Defensa de EEUU, lleva su geometría en su nombre. Pero te preguntarás, ¿cómo se relaciona esto con las reglas fundamentales del universo? Nuestra historia comienza como todas las buenas historias con un duelo. Al amanecer del 30 de mayo de 1832, dos hombres se encontraron en un campo a las afueras de París. La causa de la confrontación no está clara, pero se rumorea que fue por el afecto de una joven. Para cuando el sol había salido por completo ese día, el matemático de 20 años, Évariste Galois, yacía moribundo en la hierba. La noche anterior, Évariste Galois había tenido una premonición de su muerte inminente. Hasta altas horas de la madrugada, escribió frenéticamente cartas a amigos y colegas en las que vertió sus últimas ideas matemáticas. A lo largo de su corta vida, Galois había aportado muchas ideas nuevas al mundo de las matemáticas, y una de las más centrales era el concepto de simetría. La matemática de la simetría no era una idea nueva.
Los geómetras antiguos comprendían que un círculo rotado seguía siendo el mismo círculo, y que triángulos, cuadrados y pentágonos parecían iguales después de ciertas rotaciones. Pero Galois fue más allá. Su enfoque se centró en el álgebra, y más específicamente, en los polinomios. Los polinomios son ecuaciones que incluyen cantidades elevadas a potencias, como cuadrados, cubos y superiores. Por ejemplo, 1 más x al cuadrado es un polinomio simple, al igual que 3 más 5 veces x a la potencia de 5 menos x a la potencia de 7. Estos polinomios se encuentran en diversas ciencias, ingeniería, economía y muchos otros campos. Otros matemáticos habían intentado encontrar soluciones algebraicas para polinomios de orden superior, pero Galois se preguntó si existía una ecuación que pudiera resolver todos los polinomios, una ecuación que desbloqueara todas las soluciones. En lugar de descubrir esta ecuación definitiva, demostró que era una tarea imposible. Las soluciones simplemente no existían. No lo hizo solo luchando con el álgebra, sino observando las simetrías de las soluciones. Se dio cuenta de que las soluciones de las ecuaciones polinómicas eran números complejos, cada uno representado como un punto en el plano complejo infinito. Estos puntos podían formar diversas figuras, como triángulos o pentágonos, y estas figuras, por supuesto, tienen simetrías, pueden reflejarse o rotarse. Este enfoque revolucionario en matemáticas consistía en traducir ecuaciones en imágenes geométricas y analizar sus simetrías. Desde su trabajo a principios del siglo XIX, el conocimiento matemático sobre las simetrías ha crecido y florecido en la teoría de grupos, el estudio de conjuntos de elementos que comparten propiedades y simetrías. La criptología moderna se basa en la teoría de grupos, pero el impacto de la simetría en la ciencia ha sido aún más sorprendente. Así, mientras agonizaba al amanecer, Galois no sabía que sus garabatos revolucionarían nuestra comprensión del universo. Las reglas ocultas del universo. Mucho antes de encontrarse, nuestras dos grandes civilizaciones ya habían establecido contacto. Enviaron haces de radio a través del universo, tardando millones de años en llegar a su destino. Aunque esta forma de comunicación era lenta y pesada, resultó efectiva. Ambas civilizaciones conocían las leyes del electromagnetismo. En la Tierra, el movimiento de los electrones generaba el haz de radio que transportaba los mensajes. En los instrumentos de los alienígenas, las cargas se movían de manera similar cuando llegaban los mensajes. Sin embargo, en lugar de electrones, eran positrones, antipartículas, los que danzaban al ritmo de las ondas de radio. El electromagnetismo tiene una simetría fundamental. Si intercambias todas las cargas positivas por negativas, los resultados permanecen inalterados. Por lo tanto, el simple intercambio de ondas de radio entre las dos civilizaciones no podría distinguir entre materia y antimateria. Se necesitaba algo más, una grieta en la simetría de la física. Para entender por qué, debemos retroceder casi un siglo en el tiempo, comenzando con un funeral. El 1 de mayo de 1935 apareció un obituario en el New York Times. Aunque los obituarios no eran inusuales, el autor del que se trataba, el famoso físico Albert Einstein, sí lo era. Einstein escribió que Emmy Noether había sido la genio matemática creativa femenina más significativa producida hasta ahora, y que sus ideas habían sido cruciales para una penetración más profunda en las leyes de la naturaleza. ¿Qué quería decir con esto? Emmy Noether tenía solo 53 años cuando el cáncer la arrebató. Aunque su nombre puede no ser tan icónico hoy como el de Einstein y otros padres fundadores de la física, su trabajo fue igualmente fundamental. El teorema de Noether tiene todo que ver con la simetría, y la clave de su importancia radica en un simple hecho: el universo, la naturaleza misma, es perezosa. Con la llegada de la ciencia moderna, las matemáticas fueron reemplazando gradualmente al misticismo, y las simetrías geométricas comenzaron a surgir de las ecuaciones. La atracción esférica de la gravedad de Newton resultó en planetas y estrellas esféricos, mientras que se descubrió que el campo magnético de una corriente eléctrica tenía una forma cilíndrica. Estas simetrías geométricas, aunque agradables a la vista, eran en realidad solo superficiales. En el fondo, había simetrías mucho más profundas escondidas en las matemáticas del universo. En esta historia, nos centraremos en dos protagonistas clave. El primero es Giuseppe Lodovico Lagrangia, nacido en Italia y mejor conocido como Joseph Louis Lagrange.
El segundo es el matemático irlandés William Rowan Hamilton. Aunque sus vidas tuvieron pocas similitudes, Lagrange vivió durante la Revolución Francesa y fue fundamental en la implementación del sistema métrico, mientras que Hamilton creció como un niño prodigio en Dublín casi un siglo después. Su trabajo coincidió en un aspecto crucial: la reformulación de las ecuaciones de Newton. La clave de su visión fue el concepto de que el universo es perezoso, encapsulado en la idea de la mínima acción. De hecho, mucho antes, el matemático francés Pierre de Fermat había propuesto que la luz siempre toma el camino más rápido a través de cualquier sistema óptico. Imagina que estás en la playa, con las olas rompiendo en la orilla. A lo lejos, hacia la izquierda, ves algo en el agua. Una persona está saludando. No, una persona se está ahogando. Tienes que correr a salvarla. Pero, ¿qué camino tomas? Puedes correr rápidamente por la arena o nadar más despacio en el agua. Correr directamente hacia la orilla y luego nadar hacia la izquierda llevará demasiado tiempo. ¿Deberías correr a lo largo de la orilla y minimizar el tiempo que pasas nadando? Mientras calculas rápidamente en tu mente, te das cuenta de que existe un mejor camino, un camino óptimo. Puedes correr parte del trayecto por la playa y luego lanzarte al agua. Este camino será el de menor tiempo entre tú y la persona que se ahoga. Todos los demás caminos son más largos. Fermat se dio cuenta de que la luz que viaja de un lugar a otro sigue un principio similar al tuyo en la playa. La luz toma el camino de menor tiempo entre dos puntos. El trayecto curvado de la luz, al refractarse en el agua, es comparable al camino curvado que tomas entre la Tierra y el mar. Sin embargo, Fermat solo aplicó esta idea a la luz. Lagrange y Hamilton se preguntaron si este concepto podría extenderse a toda la física. Así, descubrieron que, en las ecuaciones de la naturaleza, todo tiende a seguir la opción más perezosa. Esto puede sonar extraño. ¿Por qué funciona así el universo? Aún no lo sabemos con certeza, pero parece que funciona. Para probarlo, los físicos definen lo que se conoce como acción, y luego consideran todas las posibilidades concebibles de un proceso físico. En realidad, hay un número infinito de trayectorias imaginarias que la luz puede tomar entre dos puntos, y para cada una de estas trayectorias, los físicos calculan la acción asociada. Parece que la trayectoria en la que la acción se minimiza es siempre la que sigue la naturaleza. Desde la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell hasta la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad de Einstein, la pereza del universo prevalece. Este principio de mínima acción está escrito en el lenguaje de las matemáticas, y fue esto lo que Emmy Noether estaba observando cuando notó algo intrigante. Se dio cuenta de que, si las ecuaciones poseen simetrías, entonces debe haber cantidades especiales invariables asociadas con esas simetrías. Esta fue una idea central en la física moderna. La noción de las cantidades conservadas, es decir, las cantidades que permanecen inalteradas en ciertas condiciones. Quizás la más conocida de estas es el principio de conservación de la energía. Desde pequeños, nos enseñan que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada de una forma a otra. Por ejemplo, al lanzar una pelota al aire, la energía que inviertes se convierte en energía potencial, y luego, al caer, regresa a ser energía cinética. De manera similar, cuando enciendes un fuego, el combustible se transforma en calor y luz. Pero la conservación de la energía es solo el principio. La física está llena de estas cantidades conservadas. En las reacciones de partículas, por cada carga eléctrica positiva que se crea o destruye también una carga negativa igual y opuesta. La carga total del universo permanece equilibrada en cero. En una colisión entre dos objetos, el momento se conserva. El momento total antes de la colisión es exactamente igual al momento total después de la colisión. Así que, en términos de momento, el universo también parece estar en equilibrio. Pero, ¿por qué se conservan estas cantidades? ¿Qué hace a estas cantidades especiales en comparación con otras como la masa, la velocidad, la aceleración o la temperatura que no se conservan? La respuesta, como descubrió Emmy Noether, radica en la simetría. Imagina que tienes un experimento de física montado en una mesa, que involucra resortes y pelotas rebotando. Realizas el experimento y registras los resultados, observando cómo se mueven e interactúan los distintos elementos. Luego, empujas la mesa 10 metros hacia la izquierda y repites el experimento. A pesar del cambio de ubicación, el resultado del experimento no cambia.
Los resortes se estiran y las pelotas rebotan de la misma manera que antes. Esto ocurre porque la física que gobierna el experimento no se ve afectada por el cambio de posición de la mesa. Esto significa que las leyes de la física poseen una simetría, conocida como simetría de traslación. Según Noether, la existencia de esta simetría debe implicar que algo se conserva, algo que no cambia. A partir de las matemáticas subyacentes al principio de mínima acción, que describe un universo perezoso, ella demostró que esta cantidad conservada es el momento lineal, que es la suma de las masas multiplicadas por sus velocidades. Así, la simetría de traslación conlleva la conservación del momento lineal. Sin embargo, hay otras simetrías ocultas en las matemáticas, lo que sugiere la existencia de otras cantidades conservadas. Quizás la más sorprendente es la implicación de la simetría temporal. El hecho de que un experimento realizado mañana debería dar los mismos resultados que hoy lleva a la ley de conservación más famosa, la conservación de la energía. Emmy Noether descubrió que todas las cantidades conservadas en el universo pueden rastrearse hasta una simetría subyacente, y que cada simetría resulta en una cantidad conservada. Aunque estas simetrías no siempre son simples, muchas están escondidas en las ecuaciones de la mecánica cuántica, y aunque su impacto puede ser sutil, es profundo. En la mecánica cuántica, los sistemas se describen mediante ondas. Estas ondas cuánticas son similares a las ondas en un estanque, pero a diferencia de las ondas en el agua, son ondas de probabilidad. Estas ondas tienen muchas similitudes con las ondas de agua. Además de una longitud de onda que indica cuán larga es una onda, las ondas cuánticas tienen amplitudes que miden la intensidad de la onda. Al igual que las ondas de agua, las ondas cuánticas también tienen una propiedad llamada fase. La fase mide en qué punto del ciclo de oscilación se encuentra la onda, es decir, si está en un pico o en un valle. Sin embargo, las propiedades de un electrón son independientes de la fase de su función de onda. No cambian, sin importar cómo se altere la fase. Es esta simetría la que da lugar a la conservación de la carga eléctrica. Otras simetrías en las matemáticas de la mecánica cuántica revelan leyes de conservación aún más complejas. Ejemplos de estas leyes incluyen el número bariónico, el número leptónico, el isospin y la extrañeza. Incluso hay simetrías que predicen las fuerzas fundamentales. Las simetrías de calibre, por ejemplo, resultan en bosones de calibre, como los gluones, que mantienen unidos a protones y neutrones a través de la fuerza nuclear fuerte. La simetría entre protones y neutrones, su similitud inherente, da origen a esta fuerza cuántica. Así, cuando los físicos desentrañan las complejas interacciones de partículas en el gran colisionador de hadrones, estas leyes de conservación cuánticas dominan las interacciones. Deberíamos esperar que todas las interacciones fundamentales estén completamente regidas por estas leyes fundamentales, simetrías y leyes de conservación funcionando en armonía. En su mayoría esto es cierto. Sin embargo, hay excepciones, y son estas excepciones las que podrían haber dado forma a nuestro universo. ¿Cómo romper el universo? A mediados del siglo XX, los astrónomos estaban inmersos en la búsqueda de vida extraterrestre. Gigantescos radiotelescopios escaneaban los cielos en busca de señales débiles de civilizaciones distantes. Algunos se preguntaban qué les diríamos a nuestros primos extraterrestres cuando finalmente lográramos contactarlos. Otros se preocupaban por cuestiones más fundamentales, como la existencia de seres de antimateria. El problema fundamental era distinguir entre izquierda y derecha. Aunque pueda parecer trivial, esta distinción está intrínsecamente ligada a la materia y la antimateria, y al destino compartido de nuestras civilizaciones intergalácticas. ¿Cómo le explicas a un extraterrestre el significado de izquierda o derecha? Resulta ser más complicado de lo que parece. No puedes enviar una imagen, ya que necesitarían saber cuál es la izquierda y cuál es la derecha para interpretarla correctamente. No puedes referirte a atributos específicos de la civilización, como la escritura, ya que nuevamente necesitarían un punto de referencia. Necesitas apelar a la izquierda y la derecha, inscritas en el universo fundamental, encontrar una ruptura en la simetría que lo permita. Y todo esto comienza con el concepto de paridad. En 1956, el universo sufrió una ruptura. En un laboratorio en Washington, D.C., átomos individuales de cobalto estaban girando en un campo magnético. La experimentadora, Chien-Shiung Wu, observaba pacientemente cómo el cobalto cambiaba.
experimentaba desintegración radiactiva y emitía un electrón. Al enfriar los átomos de cobalto y colocarlos en un campo magnético, Wu podía asegurarse de que todos giraran en conjunto y registrar las direcciones desde las cuales los electrones se alejaban del cobalto. Según la conservación del momento angular, los electrones deberían ser expulsados desde los polos del cobalto, con la misma cantidad saliendo del polo norte y del sur. Sin embargo, mientras Wu contaba los electrones, apareció un patrón perturbador. En lugar de una mezcla de electrones que se dirigían hacia el norte y el sur, todos parecían escapar solo de un lado del átomo de cobalto. Parecía que esta desintegración radiactiva del cobalto no era simétrica. ¿Pero qué significaba esto? ¿Y qué si el cobalto prefería expulsar electrones de un lado en lugar de otro? Todo se reducía a un concepto llamado paridad. Hasta la década de 1950, la conservación de la paridad era fundamental en la física. Significaba que lo que se veía en un universo espejo era tan real como la física que se observa en nuestro universo. Imagina un átomo. Cuando un electrón salta de un nivel de energía a otro, se emite un fotón de luz. Pero, ¿en qué dirección viaja el fotón? Verías la mitad de los fotones moviéndose hacia la derecha y la otra mitad hacia la izquierda. Ahora, considera la vista de los átomos en un espejo. El espejo invierte la derecha y la izquierda, y también invierte los giros, de horario a antihorario, y viceversa. Por lo tanto, en el universo espejo, la mitad de los fotones se moverían hacia la izquierda y la otra mitad hacia la derecha, y la cantidad total de momento angular se conservaría. Esto indicaba que la emisión de un fotón, una interacción electromagnética, obedecía a la conservación de la paridad. Lo mismo ocurre con la fuerza gravitacional. Imagina un planeta girando y orbitando su estrella en sentido horario. En el universo espejo, todo giraría en sentido antihorario. A nivel cuántico, también debemos considerar otras fuerzas. Dentro de protones y neutrones, los quarks interactúan entre sí, intercambiando partículas conocidas como gluones. Esta es la fuerza fuerte en acción, la fuerza que mantiene unidos los núcleos atómicos. Tanto el electromagnetismo como la fuerza fuerte respetan las simetrías cuánticas y las leyes de conservación cuántica. Sin embargo, hay otra fuerza fundamental, la fuerza nuclear débil. La fuerza débil parece diferente. Es responsable de ciertos procesos de radiactividad, como la conversión de neutrones en protones y la emisión de electrones. Aunque la radiactividad no es tan común en el universo, la fuerza débil juega un papel crucial, a menudo percibido como secundario pero esencial en la física de partículas. Pero todo cambió en 1955, cuando se descubrió que la fuerza débil era la más extraña de todas. La física de partículas había florecido en la primera mitad del siglo XX. Una avalancha de descubrimientos sobre partículas y conceptos cuánticos había revelado el mundo de lo muy pequeño. A medida que surgían patrones en las familias de partículas, la naturaleza de la fuerza débil empezaba a hacerse más clara. Chen-Ning Yang y Tsung-Dao Lee estaban a la vanguardia de este esfuerzo. Como jóvenes científicos en Princeton, comenzaron a explorar los resultados de los experimentos nucleares. Sabían que la fuerza débil estaba relacionada con ciertos procesos de radiactividad y que el gran Wolfgang Pauli había predicho la existencia de una partícula casi invisible llamada neutrino. Aunque nadie había visto jamás un neutrino, la conservación de la energía indicaba que debía existir. Yang y Lee estaban desconcertados por lo que observaban. Entendían que las fuerzas fundamentales, como el electromagnetismo y la fuerza fuerte, conservaban la paridad, pero no había pruebas definitivas de que la fuerza débil respetara esta regla. Surgió una idea audaz. Tal vez la fuerza débil no conservaba la paridad. Tal vez no funcionaba de la misma manera en un universo espejo. Aunque esta teoría era intrigante, necesitaban un experimento para demostrar que la fuerza débil rompía la simetría de la paridad. Por eso, Chien-Shiung Wu enfrió átomos de cobalto y los colocó en un campo magnético. Al igual que un fotón expulsado de un átomo, el giro de los electrones puede ser en sentido horario o antihorario, y deberíamos esperar un número igual de electrones expulsados hacia el norte y hacia el sur. Sin embargo, Wu observó algo inesperado en su delicado experimento. Los electrones emergían preferencialmente de un lado del núcleo de cobalto en rotación. La sorprendente conclusión fue que el neutrino de Pauli solo podía girar en una dirección relativa a su movimiento. Solo hay neutrinos en sentido horario, y debido a la conservación del momento angular, solo pueden ser emitidos desde un polo del cobalto,
mientras que el electrón es emitido desde el otro. En una vista en espejo, el neutrino parecería girar en sentido antihorario, pero tales neutrinos simplemente no existen en nuestro universo. La versión en espejo de la fuerza débil no existe en nuestro universo. La fuerza débil, por lo tanto, viola la paridad. Este descubrimiento le valió a Yang y Lee el premio Nobel en 1957, uno de los más rápidos en la historia de la física, mucho más rápido que los 17 años que Einstein tuvo que esperar para recibir el suyo. Wu, misteriosamente, no recibió el premio, pero su nombre está escrito en los libros de historia de la ciencia por el experimento que sacudió los cimientos de la física. La violación de la paridad por parte de la fuerza débil significa que los neutrinos conocen la diferencia entre derecha e izquierda, y que el universo, de alguna manera, sabe lo que es la derecha y la izquierda. Sin embargo, la fuerza débil va más allá, y en los años siguientes se descubrió que había otras formas de paridad que también eran violadas. Resultó que se podía restaurar el orden en el experimento de Wu si, además de la paridad, se realizaba otra transformación. Si todas las partículas se transformaran en sus antipartículas, conocida como una transformación de conjugación de carga, la vista en espejo con el spin del antineutrino podría ocurrir en nuestro universo. Esta doble transformación se conoce como CP, por carga y paridad, y así, mientras la fuerza débil violaba la paridad, ¿podría ser que obedeciera a la simetría CP? Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una nueva serie de experimentos demostrara que no era así. Este hallazgo surgió del extraño comportamiento de partículas conocidas como kaones. Los kaones son mesones, compuestos por un quark y un antiquark. En particular, los kaones neutros, que no tienen carga, son una mezcla de un quark extraño y un quark down. Hay dos tipos de kaones neutros, uno con un quark extraño y un antiquark down, y otro con un antiquark extraño y un quark down. Esta situación peculiar significa que los dos kaones neutros pueden transformarse entre sí, y un haz de kaones neutros debe considerarse una mezcla cuántica de ambos tipos. Los kaones tienen vidas extremadamente cortas, desintegrándose en mesones más ligeros, llamados piones, después de aproximadamente una milmillonésima de segundo. La conservación de la carga y la paridad juntas implican que siempre deberían producirse 3 piones en la desintegración. En 1964, se llevó a cabo un experimento para investigar si la combinación de carga y paridad se conservaba. Al disparar un haz de kaones a través de un tubo largo, los físicos contaron los resultados de las desintegraciones. Casi todas las desintegraciones, 499 de cada 500, resultaron en una explosión de 3 piones. Sin embargo, en una de cada 500 desintegraciones, solo se produjeron 2 piones. Y aquí, el universo se rompió una vez más. La carga y la paridad no se conservaron en la desintegración de los kaones. Este hallazgo le valió a los experimentadores Val Fitch y James Cronin el Premio Nobel de Física en 1980 y sorprendió al mundo de la física. Pero, ¿qué significa realmente la violación de la paridad CP? ¿Qué efecto tiene en el universo que conocemos? En esencia, nos dice que las leyes del universo son diferentes para la materia y la antimateria. Reflexionando sobre la posibilidad de una gran reunión de civilizaciones intergalácticas, esto nos ofrece una solución. Los kaones neutros deben considerarse una mezcla cuántica de materia y antimateria. Y a veces, esta mezcla cuántica puede desintegrarse en electrones y sus antipartículas, los positrones. Si la simetría CP se conservara, estas desintegraciones deberían producir números iguales de electrones y positrones. Pero, una vez más, Cronin y Fitch descubrieron que la simetría CP no se conservaba. Por cada 300 electrones producidos en las desintegraciones, había 301 positrones. Así, si nuestros descendientes intergalácticos llevaran a cabo experimentos independientes con kaones neutros, podrían haber desentrañado la diferencia entre materia y antimateria. Habrían sabido si era seguro finalmente estrechar manos. Mientras que la comunicación a través del electromagnetismo no revelaría esta diferencia, ni las discusiones sobre la gravedad o la fuerza nuclear fuerte lo harían. Si esta reunión distante ocurriera, podrían hablar sobre experimentos con la fuerza nuclear débil y allí encontrarían respuestas definitivas. Pero, ¿por qué el universo rompe estas simetrías aparentemente obvias?
sería un lugar mucho más simple si la física de la materia y la antimateria fueran perfectamente simétricas y equilibradas. Sin embargo, eso es solo el comienzo. Las implicaciones de la violación de CP, como se conoce, tienen consecuencias mucho más amplias para el universo. Para entender esto verdaderamente, necesitamos retroceder al principio del tiempo, cuando la intensa bola de fuego del Big Bang comenzó a enfriarse. ¿Por qué se enfrió el universo? ¿Cuál es el objetivo último de la física fundamental? ¿Es entender de qué está hecho todo? ¿Revelar los orígenes del universo? Para Einstein, en su lecho de muerte, había una respuesta simple. El premio final era una teoría del todo, una teoría que uniera todas las fuerzas fundamentales, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Durante mucho tiempo, la búsqueda de esta teoría ha sido el santo grial de la mecánica cuántica y la relatividad general. Desde los esfuerzos de Einstein a principios de los años 50, los físicos han avanzado en esta dirección, primero uniendo la fuerza débil con el electromagnetismo en los años 60. La fuerza nuclear fuerte requirió más trabajo, pero con la cromodinámica cuántica también se logró su unificación. El objetivo último, el enfoque de la física fundamental durante más de un siglo, ha sido incorporar la gravedad, un objetivo que los físicos aún no han logrado cumplir de manera definitiva. Pero, ¿cómo construyen los físicos estas teorías del todo? Una vez más, las ideas de perfección y simetría les guían. Pistas importantes han surgido de experimentos de alta energía, donde las partículas se chocan a velocidades extremadamente altas. A medida que se aumentan las energías de las interacciones, algo peculiar comienza a suceder con las fuerzas fundamentales. Empiezan a cambiar sus características, alteran la forma en que operan entre las partículas y comienzan a perder su naturaleza distintiva, haciéndose cada vez más similares. Consideremos el electromagnetismo y la fuerza débil en el universo actual. Parecen radicalmente diferentes. El electromagnetismo se ocupa de las cargas eléctricas y es transportado por el fotón, una partícula sin masa, mientras que la fuerza débil está asociada con la radiactividad y utiliza tres partículas masivas, el bosón Z y los bosones W positivo y negativo. Pero a energías más altas, esta distinción comienza a desdibujarse. En lo que se conoce como la teoría electrodébil, estas fuerzas aparentemente distintas se unifican en una sola fuerza. Así, cuando el universo estaba caliente y joven, solo existía esta única fuerza. Fue el enfriamiento del universo a través del Big Bang lo que rompió su simetría y dio lugar a las fuerzas distintivas que observamos hoy. A temperaturas aún más altas, la distinción entre la fuerza electrodébil y la fuerza fuerte también se desvanece, y se piensa que, a temperaturas ultraaltas, la gravedad también se vuelve indistinta. Esto sugiere que, en el nacimiento del universo, existía una única y verdadera fuerza, la superfuerza. Esta superfuerza era perfecta y simétrica. Al igual que la Biblia comienza en el Génesis con la línea «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Describiendo una perfección divina que eventualmente fue corrompida, la cosmología moderna comienza de manera similar. Al principio, el universo era perfecto y simétrico, dominado por una única superfuerza. Pero este universo ultracaliente se expandió y enfrió, y aparecieron fracturas en la perfecta simetría del cosmos. De la perfección comenzaron a surgir imperfecciones. La fuerza única se separó en distintas fuerzas. Primero la gravedad, luego la fuerza fuerte. A medida que el universo continuaba enfriándose, la fuerza débil se desacopló del electromagnetismo. Sin embargo, estas separaciones de las fuerzas fundamentales a medida que el universo se enfriaba no fueron eventos triviales. A medida que una fuerza tomaba su propio camino, la naturaleza misma del cosmos cambiaba. El universo antes y después de cada separación era claramente diferente, como si hubiera experimentado una transición de fase. Así como el agua se congela en hielo al reducirse la temperatura, alterando su simetría, de manera similar, la separación de una fuerza fundamental, al enfriarse el universo, marcaba una fractura distintiva en la simetría del cosmos. Los cosmólogos creen que estas separaciones afectaron profundamente las características de la realidad. La separación de la gravedad ocurrió en el tiempo de Planck.
cuando el universo tenía aproximadamente 10 a la potencia de menos 43 segundos de edad. Este es un período sobre el que sabemos casi nada, y hasta que podamos desarrollar una teoría unificada que combine la mecánica cuántica y la gravedad, es probable que permanezca envuelto en misterio. En cambio, la separación de la fuerza fuerte ocurrió mucho más tarde, alrededor de 10 a la potencia de menos 34 segundos después del Big Bang. Este momento es mejor comprendido por los físicos, ya que es aproximadamente el período en que la inflación cósmica provocó una rápida expansión del universo. A finales de la década de 1970, Alan Guth estaba preocupado por el cosmos. Había comenzado su carrera investigando la física de partículas, buscando teorías unificadas que explicaran todo, además de aspirar a una posición permanente como profesor. Sin embargo, en 1978, asistió a una conferencia que cambiaría su perspectiva. El ponente era Robert Dicke, un veterano de la ciencia que, al final de su carrera, había explorado muchos de los misterios del universo. Durante su charla, Dicke se preguntaba por qué el universo parecía ser plano en lugar de curvado como una esfera o una silla de montar. De alguna manera, el nacimiento de nuestro universo debía haber sido tan preciso que seleccionó la planitud entre todas las posibles geometrías. Guth se sintió intrigado por esta aparente fineza del universo y se preguntó si estaba relacionada con un aspecto del cosmos que parecía faltar, un aspecto predicho por la simetría. Se basaba en las ideas de James Clerk Maxwell sobre la electricidad y el magnetismo. Maxwell había formulado ecuaciones profundamente asimétricas que describían cargas eléctricas, pero carecían de un equivalente magnético. Todos los imanes que observamos tienen un norte y un sur. Todos son dípolos. Sin embargo, muchos científicos antes que Guth se habían preguntado dónde podrían estar los monopolos magnéticos, polos magnéticos puros del norte o del sur. Guth propuso que estos monopolos magnéticos debían estar ocultos. En los momentos más tempranos del universo, cuando era caliente, denso y burbujeante, sugirió que el electromagnetismo era simétrico y que los monopolos magnéticos formaban parte de la mezcla cósmica de partículas. Pero, durante una inmensa explosión de expansión, que duplicó el tamaño del universo 80 veces casi instantáneamente, los monopolos magnéticos se diluyeron tanto que solo quedaría uno en el universo observable. Tras este periodo, conocido como inflación, no había suficiente energía en el universo para crear nuevos monopolos magnéticos. Así, estos monopolos se perdieron y nunca más se vieron en un laboratorio de física. ¿Qué ocurrió con el universo durante esta dramática expansión? Un campo de energía de fondo, conocido como el inflatón, debió haber dominado. La densidad del universo cayó precipitadamente, ya que todas las partículas perdieron su energía. El universo se convirtió en un lugar vacío y congelado. Sin embargo, el espacio seguía burbujeando mientras el inflatón se desintegraba y la inflación llegaba a su fin. La energía de la inflación se vertió nuevamente en el universo, calentándolo a miles de millones de grados y creando la materia que habita el universo hoy en día. Pero los monopolos magnéticos ya se habían ido. Este proceso comenzó aproximadamente al mismo tiempo que la transición de fase, justo cuando la fuerza fuerte se separó. ¿Fue esto solo una coincidencia? ¿O fue la separación de la fuerza fuerte la que sembró el inflatón con energía? No estamos seguros. De hecho, nuestro conocimiento de la física de esta época sigue siendo impreciso en algunos aspectos. Por lo tanto, no podemos estar completamente seguros de haber encontrado al verdadero culpable de la inflación. Algunos científicos han vinculado el inflatón con la formación del campo de Higgs, el campo que otorga masa a las partículas, mientras que otros se han preguntado si el inflatón es simplemente una encarnación temprana de la energía oscura actual. Así, cuando el universo tenía aproximadamente 10 a la potencia de menos 12 segundos de antigüedad y una temperatura cálida de 10 a la potencia de 15 Kelvin, todas las fuerzas fundamentales se habían separado en las formas distintas que conocemos hoy. Pero la ruptura de simetría aún tenía un truco más que mostrar. Fue en esta época cuando ocurrió la bariogénesis. Este es el momento en que la sopa de partículas fundamentales, como quarks y gluones, comenzó a condensarse en protones y neutrones, dando lugar a la materia que forma el universo actual, la materia de ti y de mí. Sin embargo, un problema de simetría persistió.
Recuerda que la energía del inflatón se vertió en el universo después de la inflación, y esta es la fuente última de materia y fotones en el cosmos de hoy. Este recalentamiento debería haber producido materia y antimateria en igual medida. Una de las asimetrías más marcadas en el universo actual es la sorprendente preponderancia de materia sobre antimateria. Las observaciones cósmicas han revelado una abundancia de materia en el cosmos y solo trazas mínimas de antimateria. Por ejemplo, los científicos estiman que hay aproximadamente una parte de antimateria por cada cuatrillón de partes de materia normal en nuestra Vía Láctea. Entonces, ¿dónde surgió esta asimetría en la vida del universo? ¿Por qué hay tanta más materia que antimateria? La respuesta parece estar enterrada en la bariogénesis. Aunque sabemos que las leyes de la física pueden diferenciar entre materia y antimateria, el grado de esta diferencia es simplemente demasiado pequeño para explicar la predominancia de la materia sobre la antimateria. Por lo tanto, seguimos explorando las leyes fundamentales del universo para entender por qué existe materia en primer lugar. Podemos estimar el grado de asimetría entre materia y antimateria a partir de una fuente poco probable: el fondo cósmico de microondas. Estos fotones fueron emitidos cuando la materia y la antimateria en el universo se aniquilaron. Actualmente, por cada protón o neutrón en el universo, hay aproximadamente 1000 millones de estos fotones del fondo cósmico de microondas. Esto sugiere que el universo debió haber sido casi simétrico. Por cada 1000 millones de partículas de antimateria, debió haber 1000 millones y unas pocas partículas de materia. Es esta diminuta diferencia la que ha dado lugar a toda la masa del universo actual. Es sorprendente pensar que nuestra existencia se debe a esta pequeña asimetría. Pero aún queda un misterio final que la simetría podría revelar. Si la simetría es nuestra guía verdadera y la física fundamental es puramente simétrica, deberíamos encontrar más que monopolos magnéticos en el universo. Dentro de una teoría supersimétrica, por ejemplo, por cada quark debería haber un squark simétrico, y por cada electrón, un selectrón supersimétrico. Este proceso de denominación continúa a lo largo del modelo estándar, desde neutrinos hasta muones para leptones, y desde higsinos hasta fotinos para bosones. Así, un universo oculto de partículas supersimétricas podría estar esperando justo fuera de nuestro alcance. La supersimetría es una parte clave de muchas teorías del todo, y los científicos habían esperado durante mucho tiempo encontrar finalmente evidencia de estas partículas en el Gran Colisionador de Hadrones, LHC. Sin embargo, hasta ahora, las búsquedas de estas partículas misteriosas en nuestros colisionadores no han revelado ninguno de los candidatos supersimétricos esperados. Solo hemos encontrado los sospechosos habituales, los quarks y electrones que ya conocemos. Algunos físicos han sugerido que la simetría nos ha desviado y que podríamos estar en el camino equivocado. No obstante, para muchos, la simetría sigue siendo demasiado atractiva y la búsqueda de la supersimetría y la superfuerza continúa. Estamos casi al final de nuestro viaje en la búsqueda de la comprensión del universo. Hemos visto que la simetría es claramente central para nuestra visión del cosmos, pero en realidad es la ruptura de simetrías lo que da al universo sus características únicas. Las leyes fundamentales y la existencia de la materia surgen verdaderamente de las fisuras en la perfección. Sin embargo, antes de cerrar este capítulo, hay una última consideración. Aunque la ruptura de simetrías parece ser un fenómeno del pasado distante, nuestro universo sigue expandiéndose, enfriándose y cambiando. Estamos apenas al inicio de un futuro infinito por venir. Ocultas en energías aún muy por debajo de nuestro alcance experimental, podrían estar otras simetrías no descubiertas. A medida que el universo continúa enfriándose, es posible que estas simetrías también se rompan, fracturen y desintegren, desatando nuevas fuerzas y fases que podrían cambiar radicalmente el cosmos. La transición del universo de la perfección a la corrupción última podría no haber terminado aún. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,